Gobierno de México. Ok, bueno, primero, pues agradecer la presentación. Muchas gracias, Caro. Agradecer también a las personas que están aquí. A mí también me da mucho gusto. Voy a tomar la recomendación que me haces, Caro. Voy a tratar de hacer esto lo más relajado posible y de disfrutarlo. Entonces, este momento para mí es muy importante agradecer a los que están aquí físicamente, a las personas que se conectaron, al esto a mi directora Carmen Fernández por acompañar este trabajo y pues especialmente a mi familia y amigos que hicieron el viaje para estar por acá, ¿no? Para mí es muy importante y bueno, se los agradezco. Y sin más protocolo voy a empezar porque a ver si logro llegar a los 30 minutos. El trabajo que ahora voy a presentar se llama Trade Migrants o Argonautas del Cannabis, trayectorias semiclandestinas y flexibles de la mano de obra extranjera en el Triángulo Esmeralda, en California, Estados Unidos. Y traía preparado un audio de un chico que entrevisté que hizo una canción sobre los Trade Migrants, pero por cuestiones técnicas no se va a poder reproducir. Pero hay una parte que sí les quisiera citar porque él habla de la experiencia de ser Trade Migrant en esta canción. Y dice, en un rap que yo no voy a poder hacer claramente, 454 el número preciso para hacer la Money Gold. No hay otra que ser rápido. Con mi chicamasa de colección, deja de rolar como un pendejo. Aquí en Cali nada es correcto. Hay que aprender rápido los códigos o terminas sin lana por tu proyecto. Esto a mí me sirve para introducir y decir cómo en California estás prácticamente navegando en un mar de incertidumbre y así como la experiencia de este chico Pierro, que en la tesis yo le pongo Pierro, eh, así fue también mi experiencia. Voy a ahora a citar un fragmento, el relato etnográfico que hago para introducir este trabajo de tesis. Y dice, yo vine a Garberville porque me dijeron que podías ganar mucho dinero. No mentían, pero nadie me habló de las 16 horas de trabajo diarias, de las chicamasa, la competencia, la envidia, las redadas, los incendios o de los growers que no te pagan. Y es que fuera del Triángulo Esmeralda casi no se habla de la mugre. Fuera de las montañas de California no se habla de los abusos, del hambre, las armas, el miedo y un largo etcétera. Ay, se me fue. Eh, no me dijeron que para conseguir trabajo primero tienes que convencer a los growers, a los granjeros del cannabis, de la mota, pues. Nadie te lo dice. Le pasó a Paco. Él venía con muchas ganas, decidido a todo. Plantó su casa de campaña debajo de un puente cerca de Garberville y todos los días se ponía a pedir raite. No iba a ningún lado. Solo esperaba que me levantara un grower y que me diera trabajo, me contó algunos años después. Casi todos los días lo levantaba un ruso. En realidad no sabía si era ruso. Solo le parecía ruso y lo que sí es que tenía una enorme cicatriz en la cara y era terriblemente callado. Detenía su Tacoma 4x4, preguntaba a Paco y Camilo, su compañero, a dónde van, lo subía y se arrancaba. Siempre hasta el siguiente pueblo, sin demasiadas preguntas. Paco y Camilo le decían el ruso loco mafia serial killer, por su aspecto. Un día comenzó a llover y no paró durante casi 2 semanas. Estos chicos tuvieron suerte porque tenían suficiente comida y marihuana. Aguantaron las 2 semanas en su casita de campaña. Como no había mucho que hacer, mataban el tiempo imaginando cómo sería su primer empleador. Tal vez el vato que conocieron en el bar del pueblo, o el bombero que les dio raite y les confesó que también tenían unas cuantas plantas, que también tenía unas cuantas plantas en su casa. O quizá el viejillo del grow shop con el que platicaron un buen rato y que se llevó su número de teléfono. Pensaron en todos, hasta que amainó la lluvia, salieron otra vez a la carretera y en su primer raite el chofer les preguntó que si habían estado todos esos días bajo el puente. Respondieron afirmativamente. Cuando respondieron afirmativamente, el chofer les dijo, You guys have balls, es decir, qué valientes son. Y se los subió a su camioneta y se los llevó. Era el ruso loco. Este tipo de cosas son las que no te cuentan, este tipo de cosas son las que nadie te dice, este tipo de cosas son las dificultades que hay que pasar para entrar en este mundo.
Nadie te dice que para ganar mucho dinero en las granjas tienes que encontrar a tu ruso loco, tu propio grower, y que estos granjeros todos parecen buena onda al principio, pero viven llenos de miedo, en continua paranoia y se comportan como locos. La mayoría de ellos se comportan como locos. Pero además de que desde que llegas tú estás en desventaja, porque los growers no van a ir a buscarte, tú tienes que ir a buscarlos a ellos. A veces un grower podrá salir a buscar a sus trabajadores, los que están más desesperados, y estas suelen ser las peores granjas. La gran mayoría no busca a sus trabajadores en la carretera y si acaso lo hacen, primero deberás convencerlo de que eres casi a prueba de todo, como Paco y Camilo hicieron. Relato etnográfico basado en las notas de campo del 2016 y 2018 y la entrevista en profundidad realizada a Paco en julio de 2024. Lo que les cuento de la canción y este relato etnográfico a mí me sirve para iniciar y decir el gran contexto y cómo para mí fue difícil hilvanar aspectos de la experiencia de estos trabajadores que de pronto parecían inconexos, ¿no? Es decir, yo hice la tesis y la dividí en 5 capítulos basado en 3 categorías: trabajo, movilidad y frontera. Pero en la experiencia de vida de estas personas, que pueden ser de muchos lugares alrededor del mundo, ahora se los detallaré con más cuidado, era muy diferente, era muy difícil comparar o contrastar la experiencia de un chico de España con la experiencia de un chico mexicano del DF o con la experiencia del chico chileno que se enteró en Vietnam de que este trabajo en California existía. Entonces, estos relatos a mí me alcanzan para decir, bueno, de donde seas, hay ciertas cosas que sí se cumplen y hay ciertas condiciones que tú sí vas a tener que experimentar. Entonces, bueno, estos son los 5 capítulos. En el primero hago una caracterización de los sujetos. En el capítulo 2 y 3 hablo del tipo de trabajo. En el capítulo 4 de las fronteras. Y en el capítulo 5 es donde veo los ensamblajes a partir de los cuales estas personas construyen sus trayectorias. Muy telegráficamente, el contexto es en el noreste de California, los 3 condados de Humboldt, Trinity y Mendocino. Ya les mencionaba, hay 2 actores principales, los growers y los town migrants. Los growers son los granjeros, generalmente los que tienen las granjas de cannabis, y ellos en sus inicios, los pioneros de esta actividad, eran una subdivisión del movimiento hippie denominada Back to the Land por su ideología nativista. Ellos querían salir de la sociedad, vivir más cercanos a la naturaleza y por eso se van a esta región en California, por sus condiciones montañosas y por la poca densidad de población. Eran las condiciones perfectas para vivir ahí. Y bueno, el movimiento hippie también es conocido porque una de sus banderas era el consumo de sustancias psicodélicas como una instancia de desarrollo de la personalidad. Estos pioneros articulan un movimiento social en esta región, en estos 3 condados que aparecen en el mapa por aquí arriba, y empiezan a sembrar primero para autoconsumo. Después, en la década de los 70s y 80s, hay unas políticas de prohibicionismo muy fuertes en Estados Unidos contra todas las drogas y en particular contra la marihuana. La expresión más importante de eso fue esta CAMP, campaña contra el planteo de marihuana, por sus siglas en inglés, lo que hace que los precios suban increíblemente. Esto provocó 2 cosas: que salieran muchos de los granjeros pioneros del movimiento hippie o landers y que llegaran nuevos granjeros que ya no tenían esta ideología hippie, digamos, sino que buscaban pues un beneficio económico. Esto, eh, esto desembocó hacia muy a grandes rasgos en lo que se le llama el Green Rush, es decir, en una analogía del proceso de la fiebre del oro que, que sucedió en California a inicios del siglo XX. Esto, el Green Rush, a lo que denota es cómo esta industria creció de manera muy explosiva. Tengo aquí, por ejemplo, estos 2 datos en la oficina del sheriff del condado de Humboldt, solo el condado de Humboldt, los otros 2 no hay datos. En 2015 estimaban en 4,000 el número de plantíos y no tenían manera de saber si eran legales o ilegales. Y en 2016 se cuadriplicó a 16,000. Es decir, de un año a otro pasas de tener 4,000 granjas a tener 16,000. Y así fueron en los años. Es muy difícil saber los datos exactos por la condición de clandestinidad de la industria. Esto
se relaciona no solo con la industria, sino muy fuertemente con la manera en la que los Street Migrants configuran sus trayectorias. Y entonces, ¿quiénes son los Street Migrants? Para caracterizarlos también a grandes rasgos, podríamos decir que son jóvenes entre los 25 y los 40 años. Yo podría decir que 40 todavía, con orígenes globales, es decir, encontramos una de las características principales de este flujo, es que hay personas de muchos lugares del mundo. Puedes encontrar personas originarias de Alemania, de Japón, de Rusia y así en general, digamos, pero la gran mayoría vienen de Europa y de Latinoamérica. Por el lado de Europa, Francia, Italia y España serían los más comunes. Por el lado de Latinoamérica, México, Chile y Argentina. La otra característica importante, ay, perdón, es que entran a Estados Unidos con visas de turismo. Esto hace que su migración o este flujo migratorio, si lo queremos entender así, tenga una cualidad de migración in between, le llamé en la tesis. Es decir, ellos no cometen una irregularidad cuando están entrando a Estados Unidos porque entran con un documento. Sin embargo, cuando empiezan a buscar trabajo y cuando trabajan, generan esta condición de irregularidad. Lo que esto se vuelve importante porque la frontera o los controles fronterizos van a necesitar nuevos mecanismos para vigilar a estas personas. Más adelante vamos a llegar a eso. La otra condición sería que estas personas cuando se mueven manejan muchas narrativas de tipo viajero o nómada, ¿no? Es decir, no solo se muestra en sus narrativas la idea y la necesidad de ir a otro lugar a trabajar, sino que muchas veces ellos dicen, yo solo estoy viajando y trabajo para continuar viajando, y a veces también sucede que empezaron a viajar y después de viajar se conectaron a la industria. ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿A dónde vas tú? Eh, Primero porque cuando yo llegué ahí y vi cómo el fenómeno me parecía muy interesante por las condiciones del flujo, por lo diverso del flujo, y cuando empecé a buscar literatura académica que hablara de eso, no encontré y no he encontrado hasta el momento textos académicos que aborden a los Street Migrants como sus sujetos de estudio. Es decir, sí los abordan, pero de manera tangencial cuando abordan el estudio de la industria del cannabis y tampoco son muchísimas fuentes. Ahora, esto en términos de literatura sobre movilidad o de migración también se hace importante por esta literatura que habla de el cambio en los perfiles de los flujos migratorios, lo que se llaman los nuevos actores en la movilidad contemporánea. No voy a abundar ahí, más adelante lo retomaré. Para hacer esto, pues me planteé esta pregunta de investigación que tiene tres componentes guiados por las categorías que ya les mencionaba. Y es en un contexto de securitización de las fronteras internacionales, a partir de qué prácticas y estrategias de navegación social las y los train migrants construyen sus trayectorias de movilidad laboral transnacional para insertarse en el mercado de trabajo clandestino global y flexible del trabajo del cannabis en California, perdón. Y eso, ¿no? Estas tres condiciones que apunto aquí son las que guiaron las categorías, pues, ¿no? Es decir, la diversificación y heterogenización de los flujos migratorios por la categoría de movilidad, la securitización y vigilancia por la categoría de frontera y la incertidumbre y precarización del trabajo por la parte obviamente, del trabajo, ¿no? De los mercados laborales en los que estas personas, de los lugares de origen de estas personas. La hipótesis y el objetivo, bueno, el objetivo es comprender cómo construyen los proyectos de movilidad laboral transnacional estas personas. No lo leeré completo porque ahí lo pueden ver. Y la hipótesis, me voy a detener un poquito en la hipótesis. Ahí sí, para mí fue cuando llegué al momento de plantear una hipótesis, no es una hipótesis de carácter comprobatorio, sino una hipótesis de trabajo basada en datos empíricos me sirvió para hilvanar las categorías, es decir, qué tiene que ver la movilidad y el trabajo de estas personas. La frontera es la que los pone en contacto. Si entendemos la movilidad como una categoría política y el trabajo como una categoría económica, estas dos esferas de las personas se unen cuando cruzan una frontera. Es decir, tú te vuelves un ciudadano o un extranjero cuando cruzas la frontera. Ese es un mecanismo político que lo que hace es ilegalizar tu trabajo. Si esa frontera no estuviera actuando, tú podrías trabajar. Entonces, eh, esto se ha planteado en la literatura sobre migración desde hace ya varios años.
Lo que a mí me importa de esta situación es cómo reaccionan los controles fronterizos ante lo que se llama aceleración de la movilidad, de la cual los Tren Migrants son pues, un muy buen ejemplo porque viajan mucho. Es decir, para que la frontera, lo que mencionaba hace unos minutos, pueda seguir controlando a estas personas que entran con visas de turismo a varios países, que además tienen pasaportes fuertes, así se le llaman en la literatura, pasaportes fuertes como los europeos, el japonés, el estadounidense, digamos. En este caso no aplicaría el estadounidense, pero este tipo de pasaporte se mueve y no nada más entran para hacer turismo, entran y buscan trabajar. Entonces, lo que la frontera necesita o la frontera pensada como institución social es controlar a estas personas y para eso necesita sofisticar sus mecanismos y lo que a mí me interesa en todo caso es entender la frontera como tensión entre prácticas de reforzamiento y prácticas de atravesamiento, es decir, cómo las personas hacen para cruzar estas fronteras. Y pongo aquí esta cita precisamente por eso, porque eh, lo exponía en los inicios del desarrollo de este trabajo, que los Tren Migrantes entran con visa, pues parecía que entrabas y te decían, pase usted, joven, ¿no? Cosa que no es real, ¿no? Es decir, en la medida en la que la frontera va sofisticando sus mecanismos de reconocimiento, han ido perfilando los agentes de migración a los Tren Migrantes y pasa un poco lo que dice ahí. En la frontera de Estados Unidos me pararon y me dijeron, tú eres un Tren Migrant. Y hay un caso que cito en la tesis de dos chicas que llegaron la primera vez a Estados Unidos con ganas de trabajar pero no habían entrado, era la primera vez que entraban a Estados Unidos y los agentes del CBP las perfilaron como Train Migrants, las mandaron a la segunda inspección y las intimidaron para intentar que confesaran que eran Train Migrants, pero no lo logran. Es decir, el mecanismo de perfilamiento puede ser es muy arbitrario, pero además puede acertar en algunos casos, digamos. Ahora, las teorías, pues bueno, literatura sobre movilidad, sociología rural, estudios críticos de frontera, literatura migratoria, no abundaré en eso por el momento, pero sí decir que yo entiendo los proyectos de migración laboral transnacional. No sé por qué va solita mi presentación, una disculpa. Este, Para mí los proyectos de movilidad en la literatura se desarrolló esto como proyectos migratorios. Yo lo adecuo a proyectos de movilidad laboral transnacional, pero este concepto lo que busca es entender las prácticas de reproducción social y el uso estratégico que las personas hacen de sus desplazamientos espaciales. Es decir, me sirve muy bien para ver la movilidad de estas personas, que es mi enfoque principal, no digamos los aspectos espaciales, porque bueno, en movilidad siempre tenemos esas dos coordenadas, ¿no? Tiempo y distancia, pero a mí me interesa más cómo ellos construyen su movilidad. Lo hice a través de un enfoque cualitativo etnográfico, tres técnicas de investigación básicamente, observación participante encubierta en 5 temporadas de trabajo de campo entre 2016 y 2020, entrevistas en profundidad a 21 personas y también retomé información de comunidades virtuales, obviamente de Trade Migrants, en plataformas como WhatsApp, Telegram y Signal. Con las entrevistas en profundidad lo que hago es reconstruir las trayectorias a partir de una lógica de selección secuencial y aquí se busca el punto de saturación empírico. Eh, Decir que para mí lo etnográfico, la manera de hacer etnografía tiene tres componentes. Lo etnográfico es un método, es decir, la manera en la que los antropólogos producimos conocimiento, que quiere decir estando ahí, ¿no? El clásico estar en el campo, con tus dos pies y tus maletas como Malinowski. Eh, es, y también es un producto, es decir, es la salida que esta producción de información tiene, que sería el texto, y el más importante de todos es el enfoque para mí. Es decir, cómo tú como antropólogo te planteas ese problema que Nancy Shepherd Hughes se señalaba hace algunos años, que es el que pongo aquí la cita. Los antropólogos objetivistas actuaban como si no hubiera un etnógrafo en el campo, y sí lo hay. Entonces, eso llena de subjetividad la investigación, y para resolverlo yo opto por el enfoque narrativo, es decir, dar cuenta de cómo yo estaba en ese campo, qué persona es la que está produciendo estos datos, y en ese sentido, buscar la comprensión del fenómeno. Bueno, entonces ahora sí.
llegamos a la parte del trabajo y a la parte de la marihuana. El capítulo de trabajo que yo hago le puse This is a farm, not a factory, a partir de una frase que me repetían mucho en un par de granjas en las que yo estuve. Es decir, eh, cuando llegas a las granjas hay dos esquemas de pago. El esquema de pago por horas, que es cuando estás haciendo trabajo de jardín, y el esquema de pago a destajo, que es cuando estás haciendo trim. Habría que aclarar que los trim migrants no son cosechadores, ellos no están levantando las plantas de la tierra, los trim migrants son los peluqueros de la planta. Ahora voy a ir hacia allá. Pero antes de eso, antes de que tú puedas peluquear o trimear bien un cogollo de cannabis, tienes que saber unas cuantas cosas. Y es que la marihuana que normalmente podríamos conocer, no sé si algunos por aquí conozcan, no voy a asumir nada. Ajá, pero en México y en otros países en los cuales la marihuana todavía se encuentra ilegalizada, pues no obviamente, pero muy comúnmente el producto que podrías encontrar en las calles vía el mercado negro es de muy mala calidad. Alguna gente le llama marihuana panteonera, ¿no? O cualquier hierba que crece ahí en el despoblado. Y eso no es así en California. En California hay un proceso, le llaman la tesis proceso de gourmetización, que tiene que ver con todo, cómo las personas eligen sus semillas, se van creando cepas o especies diferentes de cannabis, cómo estas especies van respondiendo al mercado, los insumos que le ponen, los cuidados, las técnicas de jardinería. Eh, en ese ladrillito explico un poco más de eso, pero todo eso lleva a que el producto entonces tenga condiciones condiciones estéticas muy importantes. Es decir, cuando las personas en California están comprando cannabis, hay una parte estética que también es muy importante. Por ahí vemos, por ejemplo, hay una copa cada año en el Triángulo Esmeralda, se llama la Cannabis Cup, y son las categorías que son premiadas. Los granjeros llevan sus mejores cannabis cada año a partir de esas categorías y ahí les dan los premios. Lo que vemos acá abajo son semillas de marihuana que están siendo germinadas y esas etiquetitas es para que tú sepas qué cepa estás produciendo. Este proceso pasa por muchas manos, por muchos momentos, desde semilla hasta que es un cogollo tremeado y no siempre es exacto, pero en la medida en la que eso se puede traquear, se aumentará el valor del cannabis. No sé cómo voy de tiempo. Sí, va. Este, ¿qué pasa con este asunto de la gourmetización y el trabajo de los trade migrants? Como decía, para que llegues y puedas cortar un cogollo como estos tres, no son iguales. O sea, a simple vista tú puedes ver que estos tres cogollos de marihuana que están a su lado izquierdo tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes tipos de flores. Entonces, eh, cuando tú estás trimeando en tu mesita con tu charola, después les voy a mostrar fotos, te pueden llegar tres flores de esas llenas de hojas y tú tienes que tener el conocimiento suficiente para decirle a la persona con la que estás trabajando, oye, mis cepas están mezcladas. Y si no, entonces probablemente te regresen el trabajo que tú estás haciendo que te pagan a destajo. Es decir, vas a trabajar y no te van a pagar. Y eso no tiene que ver con tu labor técnica, que sería simplemente separar hojas, como se ve acá arriba en estas dos fotos. Ahí ven el cogollo con unas hojitas largas y el otro que son hojitas pequeñas. Eso, además de ser un aspecto estético, se separa porque los contenidos psicoactivos del cannabis están concentrados en las flores. Por eso se le quitan las hojas, todo lo que no pone, diríamos, en buen español, los palos y las ramas. Pero además también tiene que tener este contenido estético. Y si el trimmigrant en cuestión no conoce las cepas, no sabe distinguir una de otra, le van a regresar su trabajo. Y todo eso nos lleva a este otro concepto, que es el que a mí me parece que condensa este aspecto de la gourmetización, el nose, es decir, el curado, el olor que tienen las cepas de marihuana. Voy a poner aquí un par de videitos para ejemplificar un poco mejor. Acá vemos dos cogollos se están moviendo que aparentemente son iguales,
Pero si tú estás en una granja de marihuana, uno de esos dos te lo van a regresar porque no está bien trimeado. Es decir, ese es el contenido estético que el tren migrant tiene que desarrollar para hacer bien su trabajo y para ganar estas grandes fortunas que se supone que vas a ir a ganar. Ahora, para brincar al aspecto social, a la organización social del trabajo, tengo aquí un video de una persona que está trimeando. Y entonces le va quitando las hojitas una por una. Es que en lo que estamos hablando, un trimmer normal, aquí hay personas que saben de esto, ya hubiera hecho tres. Es decir, esta persona no va a ir a California y a ganarse muchísimo dinero porque está trimeando en cámara lenta. ¿Por qué? ¿Por qué entonces la aceleración y la hiperproductividad? Precisamente porque está mediada por el mecanismo de pago a destajo, por un lado, y por el otro, porque está mediada también por la clandestinidad. El momento en el que los growers son más vulnerables a intervenciones policiales o que a otras personas lleguen, se metan a su granja y les roben su producto, es cuando están cosechando. ¿Y cómo sabes que están cosechando? Bueno, obviamente por la temporada, pero además porque hay un montón de tren migrants en tu granja. Entonces, los growers también buscan hacer este trabajo lo más rápido posible y nos lleva a que las personas eh, van generando modelos de hiperproductividad, le llamo, que es además una explotación, por supuesto, de la granja, pero que está autorregulada vía el mecanismo de pago a destajo. Es decir, yo soy mi propio eh, gerente de mi trabajo y yo soy el que me exijo a mí mismo trabajar 16 horas, además en ritmos de concentración muy fuertes y queriendo sacar la mayor cantidad de libras posibles al día. El pound nuestro de cada día, dicen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría por ahí los aspectos del trabajo. Porque además, si esto no fuera suficientemente difícil, que te caiga una redada policial cuando estás en la granja o que te regresen tu trabajo o que no te paguen, también tienes que lidiar con los mecanismos de control fronterizo. Le llamo fronteras interminables, gracias a una reflexión de una muy buena colega, que ella lo que lo llamaba así, decía, es que estás aquí, parece que la frontera nunca se acabó, ya cruzaste la garita, pero te siguen vigilando. Esto tiene que ver y en la literatura le llaman proceso de disgregación o de deslocalización fronteriza, como las fronteras, esto de lo que hablaba antes, necesitan diversificar sus formas en las cuales se están vigilando a las personas, porque las personas se están moviendo de diferentes maneras. Retomo aquí un concepto de Sandro Mesadra y Harvey Nilsson, que son las fronteras temporales, que me sirve justo para ver cómo hay momentos o procesos, estrategias que tienen que ver más allá del momento preciso en el que tú cruzas la frontera. Me sirve precisamente para abarcar las trayectorias o los proyectos migratorios de los train migrants, que antes incluso de cruzar y de decir voy a ir a California, tienen que empezar a hacer sus contactos. Vamos a ir hacia allá. Antes, un momento importante en la carrera de un tren migrante, digamos, me voy a adelantar un poquito en las trayectorias, ya vamos cerrando, sí, ya también por aquí falta poquito. Eh, es cómo cruzar, ¿qué le vas a decir al agente de migración para cruzar? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué persona vas a ir a ver? No es sencillo, no le puedes decir una cosa y te va a dejar pasar. Entre más vas cruzando, más tienes que ir elaborando de mejor manera tus coartadas, que son las estrategias. Por aquí pongo este esquemita, espero que se alcance a ver abajo a la derecha de sus pantallas, que es el esquema que guió mis indagaciones. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con la movilidad de las personas, muchas veces, y por el otro, lo que tiene que ver con la vigilancia de las fronteras. La vigilancia deslocalizada responde a la hipermovilidad de las personas. Después, en un siguiente nivel, las inspecciones, cuando el migra te está diciendo a qué vienes, cuál es el propósito de tu visita, y tú le dices, yo soy un viajero, yo soy el más viajero del mundo y vengo a conocer el parque más bonito que tú tienes en tu país. Entonces, para decirle eso, dices, ah, ok, pero ¿cuál es tu coartada, no? Me voy a quedar en tal hotel, tengo un amigo que me va a recibir en su casa, esta es tu dirección. Tienes que armar todo eso. Y si no lo armas bien, lo van a detectar, te van a mandar una segunda inspección y probablemente te regresen. Para llegar al último capítulo, todo esto es mucho humo, le puse hasta que te han pagado. Son las trayectorias, cómo todos estos elementos de frontera, de trabajo y de cómo moverse se ensamblan en las trayectorias de las personas. Tengo 5 etapas que detallo en el texto, pero a grandes rasgos
La primera etapa le llamo etapa cero porque todavía no te has movido. Es decir, en la medida en la que esta sigue siendo una industria todavía clandestinizada o en una zona gris de ilegalización, no es que te va a decir tu vecino, oye, puedes ir a trabajar a California como Trin Migrant. Tienes que encontrar a ciertas personas que te den el gancho, digamos, ¿no? Y aunque hay información en redes, lo que yo encontré en la investigación empírica es que la mayoría de las personas que van conocen a alguien que ya estuvo, es decir, necesitan información de primera mano y para conocer a estas personas tienes que participar en ciertos, le llamo yo, territorios circulatorios, del cual San Cristóbal es un nodo muy importante. Entonces, eso da pie al reclutamiento inverso, del que ya hablaba en el relato etnográfico, pero esto sucede antes de que tú siquiera sepas que existe el mercado del trabajo del cannabis. Por eso la vinculación es la etapa cero, porque tú todavía no has hecho un plan, todavía no tienes en tu mente ir a trabajar de eso. La segunda etapa es, bueno, ya decidí que me voy, ya me interesó, ya me dijeron que gano mucho dinero, ¿cómo me voy a ir? Hago alianzas con alguien o mi mejor amigo me invitó, porque hay unas personas que tienen esas conexiones o como opaco, no conozco a nadie, pero me dijeron los puntos clave y voy y logro porque lo logro. Después, el mecanismo por el cual tú vas a cruzar la frontera, todo esto, la creación eh, de coartadas y narrativas. Y un asunto que me voy a detener 2 minutitos, otro pasaje etnográfico. Pero me parece muy importante porque tiene que ver con la flexibilidad. Es decir, cuando llegué ahí y vi que la mayoría de las personas que trabajaban en esta industria entraban con visa, me pareció muy importante decir, bueno, es una industria clandestina, no es que te van a pedir tu visa para entrar a trabajar, pero todas las personas entraban con eso. Entonces tenía que tener alguna clase de explicación. Esto pasó en un día que salimos, una de las escasas salidas de la granja para comprar comida y hacer la lavandería. Paramos, como siempre, a comer algo en un restaurante de la ciudad. Nuestro mesero, de origen mexicano, hablaba español y tenía varios años viviendo en esa ciudad. Al reconocer a este grupo de jóvenes extranjeros en esa época del año y con las fachas que aún a nuestro pesar cargábamos, seguramente oliendo a marihuana, aunque nosotros ya no nos dábamos cuenta, fácilmente pudo deducir qué es lo que estábamos haciendo en la región. Empezamos a platicar con él. Nos interesaba cómo era su vida en ese lugar y a él le interesaba cómo era la vida en las granjas. Llevaba más de 10 años viviendo en la región. Por supuesto que conocía del trabajo como trimmer. Todos en la zona lo saben. A los mexicanos del grupo nos interesaba y nos llamaba mucho la atención porque en California, con la gran cantidad de mexicanos que viven ahí, no encontrábamos otros mexicanos trabajando en la industria del cannabis. No por lo menos los que ya vivían en California, que entraron de manera indocumentada. Cuando le preguntamos por qué él no intentaba reclutarse, empezó a indagar por los pagos, de los cuales ya estaba enterado y solo quería actualizar las cifras. Nos dijo que algunas veces estuvo tentado a probar suerte. Tenía conocidos que lo podían meter, sin embargo, el riesgo y la visibilidad del trabajo lo detenían. Él sabía que ante una eventual redada y deportación, la posibilidad de regresar a Estados Unidos, en su caso, era por lo menos muy costosa, sino que casi imposible. En ese sentido, un trabajo más estable y discreto era más funcional para sus intereses a mediano y largo plazo de permanecer en ese lugar. Es mucho arriesgarse por unos meses. Sí se gana bien, pero si te agarran y te sacan, a mí me sale muy caro regresar. Ustedes porque pueden entrar con papeles. ¿Así? Sí. Ahí estaba la clave. Es decir, la visa se vuelve una herramienta para poder entrar a ese país y para que tú puedas conservar esa visa necesitas hacer todas estas estrategias, todas estas prácticas de hacer tus coartadas, de generar, y se puede volver un un laberinto interminable. Pongo aquí digamos, una foto que viene de los grupos, de las comunidades virtuales. Hay muchísimas como estas, personas que ofrecen este tipo de servicios. De, oye, vas a entrar, yo te doy un ticket falso para un vuelo que te sirva de coartada, tu reserva de hotel, tu reserva de atracciones turísticas. Si quieres, hasta te genero fotos de que estuviste ahí para que no tengas problemas para entrar. Todo esto para tener la flexibilidad y conservar tu visa. Hasta que te han pagado, tiene que ver con que no siempre te pagan, con que cuando estás en la carretera vas persiguiendo las plantas, no llegas a una granja y te quedas ahí para siempre, tienes que estar en varias granjas si quieres en realidad juntar un buen dinero o el pillow, como le llamaban. Eh, y la quinta, esa sería la tercera etapa. La cuarta es qué vas a hacer cuando salgas, qué es esta sensación de confinamiento cuando estás en la granja. Y las personas
hablan de los proyectos, de todo lo que quieren hacer con ese dinero. Tiene que ver un poco con la noción de comprar tu tiempo, de cómo esta inquietud de cualquier lugar al que hayan venido, de un trabajo que no te daba las oportunidades que tú querías para desarrollarte de la manera en que tú querías, este trabajo como Trade Migrant te puede brindar esas oportunidades de decir, ya no tengo que trabajar todo el año, puedo dedicarme 3, 4, 5 meses a mi proyecto artístico, político, personal y desarrollarme, ¿no? De eso va, ¿qué vas a hacer cuando salgas de la vida de estas personas más allá de la granja? Muy rápidamente caracterizar que estas personas están caracterizadas por prácticas de trabajo agrícola temporal multisituado, con una hiperproductividad mediada por el mecanismo de pago a destajo y la explotación autorregulada, como mencionaba, en donde la flexibilidad y la hipermovilidad son elementos clave para adaptarse a estos entornos globales y diversos. Ya aquí, ya la presentación también ya está corriendo. Dice que ya. Vamos a llegar a las conclusiones. Para mí, los trade migrants se insertan en este mercado. Había el reclutamiento inverso y es muy importante la participación en territorios circulatorios y la construcción de competencias o know-how. Contribuciones, pienso que es profundizar la construcción de proyectos de movilidad laboratorial transnacional y la migración in between, enfocados más hacia la movilidad que hacia el espacio. Las limitaciones, hacen falta estudios con perspectiva de género porque hay hombres y mujeres trabajando en este mercado. También el rol de los growers y de los agentes fronterizos, explorar la relación entre la clandestinidad y la ilegalización del trabajo migrante, en lo que llamo el doble umbral de vulnerabilidad, y yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Gobierno de México.